Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9, y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, y que tus palabras sean de edificación en la vida de cada uno de los presentes y de también quienes lo van a ver en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Voy a compartir el tema: vivimos por fe y no por vista. Los cristianos vivimos por fe y no por vista. Algo que caracteriza a la iglesia cristiana podemos decir, desde que una persona entra por primera vez a una iglesia cristiana, ¿no? Es que cuando alguien, ¿verdad?, viene por primera vez o entra por primera vez a una iglesia cristiana, encuentra vacío, ¿verdad?, el altar. O sea, no ve ninguna imagen, no encuentra ninguna estatua. Desde ahí nosotros nos identificamos que vivimos por fe y no por vista, porque no necesitamos ver nada, ¿verdad? Además de que está prohibido en la Biblia, ¿verdad? Además que Dios prohíbe que hagamos estatuas o hagamos imagen, ni cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nosotros no necesitamos ver para creer, sino que creemos por fe y vivimos por fe. Nuestra creencia se basa en la fe. El fundamento de toda la doctrina cristiana o de la salvación de las personas en la muerte expiatoria de Cristo se basa en la fe. Todo cuanto nosotros hacemos, lo hacemos por medio de la fe. Y todo cuanto nosotros esperamos, lo esperamos por medio de la fe. Todo es por fe y para fe. Sin fe, dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Este pasaje me llama mucho la atención, porque Abraham, no en vano se le da el nombre o el título de el padre de la fe. O sea, a Abraham se le conoce como el padre de la fe o el primer patriarca, ¿verdad? Él es el
de los patriarcas, ahora es el primero. Pero Él es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Él es el primero que actúa, ¿verdad?, en fe. Él es el primero que obedece la palabra de Dios sin cuestionar. Él es el que obedece sin ver. Ese es algo que nosotros como cristianos, como estamos prácticamente, fuimos injertados, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, nosotros de igual manera somos injertados en Abraham y debemos de caminar por fe y vivir por fe. Dios no se agrada de las personas como Tomás, que tienen que ver para creer. Cuando los otros apóstoles le dijeron a Tomás: Tomás, vimos al Maestro, estuvo entre nosotros el Maestro, resucitó como lo había dicho, y estuvo con nosotros, estuvo a la mesa sentado, estuvo en medio, le dijo. Y dijo Tomás: hasta que yo no lo vea y ponga, dice, mi mano en su herida, en su costado, le vea yo las manos perforadas de los clavos, lo voy a creer. Y después le dijo el Señor, le dijo: sé creyente y no incrédulo. Le dijo: porque me viste, creíste. Bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Entonces, toda persona que cree sin ver, dijo Jesús, es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado es 7 veces bendito. O sea, 7 veces bendito todo aquel o aquella persona que cree sin ver. Eso es lo que nos caracteriza. Abraham recibe un llamado de Dios. Abraham era una persona, podemos decir de cierta manera rica. No era una persona pobre, sino que tenía cierto poder económico. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se vea que Dios le está diciendo que primero debe de obedecer. Le dice: está en su casa, está con su familia, está, pues, de cierta manera, ¿verdad?, cómodo, tiene animales, tiene criados, tiene esclavos, está viviendo como cualquiera, ¿verdad?, en su tierra. Vive bien, tiene posición económica, podemos decir que está cómodo. Cuando le llega la palabra, cuando le llega el mensaje de Dios de manera directa, y Dios le dice: vete de tu tierra, vete del lugar donde estás con tu familia, vete y deja todo a un lugar que yo te voy a decir. O sea, no le dijo en ese momento, o sea, no le dijo: mira, vete a tal lugar, ¿no? Sino ve, tú empieza a caminar y sobre la marcha te voy a decir. La verdad que es sorprendente. Se requiere fe. Sin lugar a dudas, también quiero aclarar, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Abraham no era la primera vez que escuchaba la voz de Dios. Sin lugar a dudas, Abraham ya conocía la voz de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense que, pues, una familia, ¿verdad?, que viva bien, está cómoda con un buen trabajo, con un buen negocio, y que escuche una voz, ¿verdad?, que le diga: vete, pues ahora sí que vende todo lo que tienes y agarra maletas y vete, ¿verdad? Y allá te voy, y sobre el camino, ahí te voy a avisar, ¿verdad?, cuál es tu llamado o para qué te he llamado. Si fuera por primera vez que alguien escuche una voz que le diga tal cosa, pues habrá que dudarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo voy a hacer caso a una voz que no conozco? ¿O cómo voy a obedecer a una voz que nada más la oigo?
Sin lugar a dudas, Abraham ya conocía la voz de Dios. Ya sabía que era Dios quien estaba hablando. Ha de haber tenido más revelaciones anteriores a esta, con las cuales él ya sabía que era Dios quien le estaba haciendo el llamado. De tal manera que Abraham obedece el llamado de Dios. Deja todo lo que tiene por obedecer a la voz de Dios. Que le dice: a la tierra que te mostraré. Dios le promete, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estas promesas de parte de Dios están condicionadas. Dios le da la orden y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela a un lugar que yo te voy a decir. Y luego, si Abraham obedece lo que Dios le está diciendo, entonces Dios lo va a bendecir. Entonces él será la simiente de una gran nación. Si él obedece, si él se queda en su tierra, si él se queda en su casa, si él se queda con sus parientes, pues es lógico, ¿verdad? No va a recibir la bendición. Entonces, estas promesas de Dios están condicionadas para que salga de él una nación grande y que reciba la bendición de Dios y que sea un hombre muy conocido. Tiene que dejar todo lo que tiene. Además, Dios da una bendición, ¿verdad? Vinculada directamente a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa es exclusivamente para Abraham, ¿verdad? Para la nación de Israel o para su descendencia. Bendeciré a los que te bendigan. Es decir, que cualquier persona o pueblo o nación que bendiga a la nación de Israel recibirá bendición de Dios. Es decir, que si alguien desea un bien para la nación de Israel, Dios va a hacer un bien contra ellos. Si ellos lo bendicen, Dios va a bendecir al que bendice. Pero sucede todo lo contrario. Si una persona maldice a la nación de Israel, la maldición le cae a la persona y no le cae a la nación de Israel. Porque Dios dice: bendeciré a los que te bendigan, pero a los que te maldigan, dice Dios, yo los maldeciré. Entonces, esta promesa, digo, es exclusivamente para la nación de Israel, por cuanto ellos son genéticamente descendientes de Abraham. Nosotros no somos descendientes de sangre, sino que somos injerto. Fuimos adoptados. ¿Por qué? Porque en este mismo versículo dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí ya la bendición se expande a todo el mundo. Ahí es donde nosotros alcanzamos la bendición de Dios dada a Abraham. Por esta promesa que Dios hizo a Abraham, que a través de él alcanzaríamos la bendición, podemos decir, el mundo entero. Por esta promesa es que nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios. Fuimos injertados en la promesa hecha a Abraham, de tal manera que nosotros recibimos bendición o alcanzamos la bendición que Dios le hizo a Abraham.
Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Abraham obedeció. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75 años. Si nosotros con un tostón, ¿verdad? Ya estamos, ahora sí que con los achaques, ¿verdad? Si con 50, ¿verdad? Ya nos quejamos. Imagínense a Abraham de 75 años. Dios le hace el llamado para que salga de su lugar de origen, de su tierra natal o del lugar donde está, y que se vaya a una tierra desconocida. Él obedeció. Si otra persona hubiese sido, no, pues ¿para qué? Pues imagina 75, y si al rato ya me toca la de perder, ¿verdad? Alguien a esa edad pudo haber dicho, es mejor me quedo otros 5 años más y muero en mi tierra, ¿no? Que me entierran aquí. Pero Abraham obedeció. Él le creyó a Dios. Él no cuestionó por la edad. Él no se puso a pensar que a su edad, pues caminar, ¿verdad?, iba a ser pesado, sino que obedeció. No puso como pretexto ni a su familia, ni sus propiedades, ni sus negocios, ni sus trabajos, ni su edad. Él obedeció sin cuestionar, sin poner ningún pero, sino que simplemente obedeció a Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. O sea, no importa a qué edad Dios nos haga el llamado. No importa si Dios nos hace el llamado, ¿verdad?, desde niños, desde jóvenes, desde adultos, desde la mitad del camino o desde la tercera edad. No importa a qué edad Dios nos hace el llamado, sino que lo importante es que nosotros respondamos positivamente al llamado, que nosotros obedezcamos el llamado que Dios nos esté haciendo. Eso es lo más importante de todo. Que si nada más voy a trabajar 5 años y si Dios me está llamando, Él sabe, ¿verdad? Si nada más le voy a servir 10 años o 2 años o 1 año, no importa qué tiempo le voy a servir. Lo que importa es que Dios me está llamando a esta edad. Y yo lo único que tengo que hacer es responder al llamado, acudir en obediencia a lo que Él me esté mandando. Obedecer el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que pone como pretexto, ¿verdad?, el trabajo, pone como pretexto el negocio, la familia, pone como pretexto su lugar y no obedece. Pero Abraham nos puso un buen ejemplo, obedeciendo el llamado que Dios le hizo, obedeció al pie de la letra. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham, dijimos, era un hombre rico, porque dice todos sus bienes. Además, habían adquirido personas, es decir, habían comprado esclavos. En esos lugares y en esos tiempos estaba permitida la esclavitud. Un pueblo llegaba y conquistaba a otro pueblo. Las personas que eran tomadas prisioneros de guerra, o las personas que eran conquistadas durante la guerra, eran tomados prisioneros, no solamente los soldados, sino que al pueblo completo. Los tomaban prisioneros y los vendían como esclavos. Entonces, en esos tiempos, de esa manera se daba la esclavitud. Pueblo conquistado
pueblo esclavizado. Entonces Abraham, en el lugar donde él estaba, en Aram, él había comprado esclavos. Era un hombre rico, con bienes, con ganado, con esclavos, y acompañado de su esposa, su sobrino, de la esposa y su sobrino, ¿no? Era, podemos decir, dos familias, ¿no? Él, ¿verdad?, y su sobrino. Mas, sin embargo, los esclavos que él había adquirido ya hacían un número regular para poder viajar de un lugar a otro, debido, ¿verdad?, a la ola de asaltos que se daban en esos lugares. Y nos dice que ellos salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa tierra llamada, ¿verdad?, o conocida como la tierra de Canaán, por eso recibe el nombre de tierra de Canaán, y los que los habitaban se llamaban, ¿verdad?, cananeos, es decir, de Canaán. Ellos eran los que habitaban esa tierra. Dios condujo a Abraham a la tierra de Canaán. Llegó Abraham a ese lugar. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, él le dijo que saliera de su tierra y que le iba a bendecir a su descendencia, y que le iba a decir cuando ya estuviera en el lugar. Estando en la tierra de Canaán, ahí Dios, ¿verdad?, se le aparece y confirma la promesa, o es decir, por segunda vez hace un nuevo pacto, una nueva promesa, para decirle que a esa tierra, o en esa tierra donde él habita, le será dada por herencia a su descendencia. ¿Y por qué se llega al cumplimiento de esa promesa? De que Dios le iba a decir, ¿verdad?, si él obedecía, salir de su tierra, salir de sus familias, Dios le iba a decir el lugar. Él obedeció y Dios cumplió su palabra. Entonces, cuando hay bendiciones para nuestras vidas que vienen condicionadas, de repente Dios nos habla en sueños, o de repente por profecía, de repente, ¿verdad?, llega alguien y nos da una palabra, pero hay ocasiones de que las promesas vienen condicionadas. Es decir, que Dios pide algo de nosotros, si lo cumplimos, entonces llega la bendición. Si nosotros no obedecemos, no llega la bendición. Tiene que haber un acto de fe. A ese acto de fe, el apóstol Santiago, ¿verdad?, le llamó obras. La obediencia. Cuando la Biblia habla de obras, no está hablando de obras de caridad, sino que está hablando de acción. Abraham tuvo fe, y él demostró su fe trasladándose de un lugar a otro, obedeciendo. Él dijo: bueno, sí le creo, y actuó. Si nosotros recibimos una palabra y decimos sí la creo, pero no accionamos, si nosotros sí creemos, pero no hacemos nada al respecto, entonces no hay obras. O sea, nuestra fe está muerta, dice el apóstol Santiago. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a comprobar que alguien tiene fe
si no hay obras, si no acciona. Si Abraham hubiera dicho, bueno, sí creo, creo que Dios es todopoderoso, pero no se hubiera trasladado de Aram a la tierra de Canaán. Entonces, la acción que él hizo de dejar a su tierra, dejar a su familia y trasladarse a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a eso se le llama obra, de obrar, ¿verdad? De accionar, de obedecer. Digo, no es obra de caridad, sino es obra de acción, de obediencia. Entonces ahí Dios le hizo el pacto que esa tierra le sería dada a su descendencia. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham era un hombre de vida nómada, que ellos habitaban en tiendas, ¿no? Habitaban en, podemos decir, casas provisionales, ¿verdad? Hechas de cuero de ganado o de cuero de piel de cabra. Ellos hacían sus tiendas, llevaban sus pieles y con ellos ponían estacas, ponían postes, y de esa manera ellos techaban o ponían un techo para protegerse tanto del sol y del polvo, ¿no? De esa manera ellos construían sus tiendas para habitar. Y luego dice que Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham, en obediencia, él permanece en esta tierra que Dios le ha dicho que él habite como extranjero. A Abraham no se la ha entregado, sino que la promesa es para su descendencia. La descendencia de Abraham, que luego es Isaac, luego es Jacob, que le cambian el nombre, ¿verdad? Israel, del cual nacen 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, a los cuales Dios le confirma nuevamente el pacto de darle la tierra por heredad. La tierra de Canaán es la que llega a ser la tierra prometida para la nación de Israel. Y hoy en día los israelitas son los que habitan esta tierra, la tierra de los cananitas. Y aunque en la actualidad están en conflicto, aunque ellos, ¿verdad?, permanecen en guerra, aunque una parte de esa tierra la recuperaron en el 1945, entonces ellos prácticamente la promesa de Dios que se cumplió, en tener esa tierra por heredad, conforme a las guerras, conforme a la rebelión, ¿verdad?, de ellos, fueron esparcidos por todo el mundo, perdiendo, ¿verdad?, sus naciones. Y ahorita con las señales de los últimos tiempos, que los judíos están regresando nuevamente a la tierra prometida. Por eso ellos hasta hoy día, ¿verdad?, defienden esa tierra que Dios se la dio a Abraham. A Abraham fue hecha la promesa y para su descendencia. Nosotros como iglesia en ningún momento debemos de pensar que como iglesia nosotros estuviéramos o vayamos a ocupar el lugar de la nación de Israel. Nosotros no suplantamos o no desplazamos a la nación de Israel. Nosotros no vamos con camino
a la tierra de Canaán. Esa le pertenece a ellos y a ellos les fue dada. Nosotros, como la iglesia del Señor, vivimos por fe, caminamos por fe y actuamos por fe, pero nosotros no vamos a una tierra física o a una tierra, ¿verdad? Acá mismo. Nosotros vamos con camino a la nueva Jerusalén. Nosotros no nos ha hecho Dios la promesa, ¿verdad?, de la tierra de Canaán, que ya se las dio a los israelitas, sino que para la iglesia es la nueva Jerusalén, ¿verdad? Jesús, Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces nosotros, nada que ver con la tierra prometida. Para nosotros es la nueva Jerusalén, para nosotros es la patria celestial. Entonces nosotros lo creemos, aunque no podamos ver, aunque no podamos palpar, nosotros creemos esa promesa porque vivimos por fe. Desde el momento que nosotros llegamos a una iglesia cristiana, todo es por fe. La salvación, ¿verdad?, es por fe. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, pero lo sentimos. Estamos esperando el momento del arrebatamiento, que es por medio de la fe. Lo creemos y nuestra fe, ¿verdad?, es basada en la Biblia. Entonces concluyo con esto. Nosotros vivimos por fe y no por vista, porque confiamos en la palabra escrita del Señor, aunque no podamos ver las cosas con nuestros ojos físicos, pero lo creemos con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados por creer sin ver. Se pone de pie y medite en su corazón, ¿verdad? Si usted ha dudado porque no ha visto lo que ha querido o no ha visto lo que ha pedido, usted siga aumentando su fe. Usted siga confiando en el Señor. Si aún Dios no le ha respondido su petición, si aún usted no ha obtenido lo que está pidiendo, siga usted pidiéndole a Dios, y en su momento, ¿verdad?, Dios aumentará su fe y le concederá la petición de su corazón. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a vivir por fe, creyendo, Señor, en tu palabra y confiando en tus promesas. Gracias, Padre bendito, porque todo es por fe y para fe. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a mis hermanas y mis hermanos, Señor, que hicieron presentes, y también, Señor, aquellos que en sus hogares van a escuchar este mensaje. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.